Y quiero poner un fundamento y está en Efesios capítulo 6, vaya conmigo allí. Efesios, sí señora, Efesios en el capítulo 6. Este es un texto que quizás usted ha escuchado muchísimo, pero vamos a poner un fundamento allí y luego vamos a otra escritura donde vamos a pasar la gran mayoría de tiempo. Pero leyendo esta palabra, quiero que entiendas que estamos en una batalla, amén, que estamos en una buena batalla. Efesios capítulo 6, en el verso 12, ¿estamos ahí? Amén. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora, esta porción de la palabra nos da a entender que estamos en una batalla, ¿verdad? Porque dice allí que tenemos un enemigo y que ese enemigo no es ni carne ni sangre, no es ningún ser humano, sino que son principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, entienda esto, ¿qué es una batalla? Una guerra, ¿qué más? Una lucha, ¿qué más? Un combate, muy bien. Entonces, pero ¿entre quiénes y quiénes? Porque podríamos definir batalla como una lucha que se da entre dos o más personas o grupos donde cada una de las partes quiere prevalecer sobre la otra. Ahora se nos está diciendo que aquí nosotros tenemos una batalla y se nos muestra cuál es el enemigo. No es ni la persona que tienes al lado, ni tu suegra, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos rebeldes. No, ellos no son. ¿Aló? Son otra clase nuestros enemigos. Amén. Ahora se nos dice entonces que si estamos en una batalla, nosotros tenemos que pelear esa batalla de la manera correcta. Y para pelear la buena batalla de la fe necesitamos, note lo que estoy diciendo, buena batalla de la fe. Y si tenemos una batalla de la fe, entonces tenemos que tener las armas adecuadas para poder pelear esa buena batalla y tenemos que tener un espíritu de fe. Vaya conmigo a 2 Corintios, más atrásito de ahí de donde estamos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, se nos dice que hay un espíritu de fe. Y vamos a leer cuál es ese espíritu de fe. Dice allí, capítulo 4, en el verso 13. ¿Estamos todos allí? Cuando esté allí dice amén. Capítulo 4, segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 13. Amén. Jairito, ¿estás pendiente ahí para ayudarle a las personas a ubicarse más rápidamente? Dice la palabra, pero teniendo el mismo espíritu, ¿de qué? De fe. O sea, hay un espíritu de fe. Ahora miremos cómo funciona ese espíritu de fe. Dice, conforme a lo que está escrito. O sea, ese espíritu de fe se fundamenta en lo que está escrito en esta palabra. ¿Aló? Se fundamenta en lo que está escrito en la Biblia. Ahora, note que hay dos cosas que tú tienes que hacer y que yo tengo que hacer. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. ¿Cuántos creen aquí? Amén. Uy, pero bien poquiticos. ¿Cuántos creen aquí? Amén. Entonces, no solamente basta con creer, sino que también necesitas hablar. ¿Aló? Y sigue diciendo allí, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ahora, vamos a mirar una historia que usted y yo conocemos muy bien. Y vamos a mirar aquí que tenemos una batalla, y es la buena batalla de la fe.
Y la batalla de la fe también involucra palabras. Y hoy hemos titulado este mensaje, La batalla de las palabras. Porque como tú estás viendo en la Biblia, tú necesitas hablarle a las circunstancias, tú necesitas declarar la palabra de Dios, tú no puedes permanecer callado ante las adversidades, porque el que calla, pierde. ¿Aló? Y vamos a mirar a través de una historia que usted y yo conocemos mucho. ¿Cuántos han escuchado hablar acerca de David y de Goliat? Amén. Y vamos a mirar que antes de que hubiera una confrontación natural entre ellos, primero hubo una batalla de palabras. Y a partir de esa batalla hubo un vencedor. ¿Aló? Usted vaya conmigo al primer libro de Samuel. Está en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel. Y vamos a leer a partir del verso del capítulo 17. Ahora, todos conocemos la historia, ¿verdad? Y no es necesario entonces leer toda la historia como tal, sino que vamos a leer algunos apartes que nos permiten entender esto de la batalla de las palabras. ¿Cuántos están dispuestos a dar la batalla de las palabras? Amén. Ok, muy bien. Entonces, capítulo 17 a partir del verso 1. ¿Estamos ahí? Ahí hay un título que dice: David mata a Goliat. Ahora, empecemos a leer desde el verso 4. Les dije que no vamos a leer toda la historia. Les dije que vamos a leer algunos apartes y que a partir de esos apartes nos vamos a identificar de que hay una batalla de las palabras que desarrollar. Y que usted y yo, si queremos ser victoriosos en esta vida, tenemos que tener la palabra de Dios en nuestras bocas. Amén. Mira lo que dice el verso 4. Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. Vamos por partes. ¿Qué es un paladín? Un guerrero. ¿Quién más dice algo? No entendemos casi todos lo que es un paladín, ¿verdad? Pero la palabra paladín significa un héroe de guerra. Un héroe de guerra. Es decir, es un guerrero, es un soldado, pero que no es un guerrero como cualquiera, sino que es alguien especial. Es alguien que en batalla le ha dado muchos triunfos a su ejército. ¿Aló? Eso es un paladín. Es un héroe de guerra. Entonces dice allí que salió entonces del campamento de los filisteos un héroe de guerra llamado Goliat. Ahora miremos cómo era este hombre. Dice que era oriundo ¿de dónde? De Gat. Tenga en cuenta esa palabra, Gat, porque ahora más adelante vamos a retomar una cosa bien interesante y usted va a necesitar recordar de dónde era Goliat. Gat. Y siga diciendo que medía 6 codos y un palmo de altura. ¿Les habla mucho eso? ¿Cierto que casi no? ¿Cómo así que 6 codos y un palmo de altura? Yo no entiendo mucho al respecto, ¿verdad? Pero vamos a hacer nosotros la conversión de esas medidas que están en la Biblia a las medidas que nosotros sí entendemos. Nosotros entendemos centímetros y metros y kilómetros, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esa conversión. Un codo son 45 centímetros. ¿Y cuántos codos medía él? 6. Entonces hagamos la multiplicación. 6 por 45, eso le da 270. 270. ¿270 qué? Centímetros, ¿verdad? Ahora dice que más un palmo, ¿cierto? Dice medía 6 codos más un palmo. Ya hicimos la conversión de los codos. Son 270 centímetros. Ahora, un palmo son 22.5 centímetros. Entonces sumemos 270 más 22. Dejémoslo en 22. En 22, ¿cuánto le da? 292. Ahora, 292 ¿qué? Centímetros. Ahora convirtamos eso en metros. Entonces 2.92 metros. Usted dirá: wow, tremendo, ¿no? Ahora, note esto para que usted se imagine a semejante gigantón que había ahí. Desde este piso hasta ese techo, si usted quiere, coja 1 metro y mida. Hay 2 metros con 50. Con 50.
O sea que aquí Goliat no cabía. Para entrar por esa puerta, él tenía que hacer lo siguiente: agacharse y entrar. ¿Cómo se sentiría usted? ¡Oh! ¡Qué animal tan grande, por Dios! ¿Aló? Ahora, es importante entender eso. ¿Por qué? Porque es que eso nos va a permitir entender a qué se estaban enfrentando ellos. Y sabe que muchas veces las circunstancias que usted vive las ve así, como un gigante. Las circunstancias económicas que usted está viviendo las ve como un gigante. ¿Y cómo entonces mira usted al gigante? Lo mira de abajo hacia arriba, ¿verdad? Y a veces nos hemos acostumbrado a ver las circunstancias adversas a nuestra vida mirándolas desde esa perspectiva, desde la perspectiva nuestra. Nuestra perspectiva es mirar las cosas así. Pero ¿cómo las miraría Dios? Hacia abajo, ¿verdad? Porque Dios es mucho más grande. Amén. Ahora, tú dirías, pero es que eso es Dios, pastor. Bueno, yo te quiero recordar algo. Tú estás sentado juntamente con Dios en lugares celestiales. ¿Dónde? En lugares celestiales. Así que tú estás en Cristo. Y si tú estás en Cristo, entonces tú también puedes mirar las circunstancias como las ve Cristo. ¿Aló? Y el problema de muchos de nosotros es que nos hemos acostumbrado a ver las circunstancias desde nuestra perspectiva y no desde la perspectiva de Dios. Amén. Así que sigamos leyendo. Verso 5. Llevaba un casco de bronce y en su cabeza, llevaba un casco de bronce en su cabeza y vestía una coraza de malla. La coraza pesaba 5.000 ciclos de bronce, en sus piernas tenía canilleras de bronce y una jabalina de bronce a la espalda. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro. Delante de él iba su escudero. Ahora, ¿cómo iba ese hombre? ¿Se lo imaginó? En la medida que lo íbamos leyendo, dice que tenía un casco, completamente cubierta su cabeza, pero también tenía una malla, completamente cubierto su cuerpo. Tenía canilleras. Era un hombre de guerra. Amén. O sea que cuando tú ves a ese hombre, tú dices, oiga, no hay manera de hacerle daño, porque estaba cubierto completamente. Ahora, quiero poner eso en la perspectiva nuestra, porque es que a veces vemos las circunstancias tan difíciles que decimos, no, es que no hay manera de poder sobrepasar esa dificultad. Pero ¿cómo va a estudiar mi hijo si ese semestre está tan caro? Y no, es que nosotros no tenemos plata para eso. ¿Cómo vas a salir adelante? ¿Cómo vas a pagar si mira las circunstancias tan difíciles y tan duras que hay ahora en la sociedad? Mira, todo el mundo está diciendo que no se puede, que hay una crisis. Entonces, ¿tú cómo pretendes ahora colocar esto o aquel negocio? ¿Aló? Pero déjame decirte algo. La palabra de Dios dice que es Dios el que abre puertas que nadie puede cerrar y el que cierra puertas que nadie puede abrir. Así que tú no dependes de las circunstancias que está viviendo el mundo, tú dependes del Dios de tus circunstancias. Y el Dios de tus circunstancias dice, sí, amén, se puede. Porque si estoy contigo, tú todo lo puedes. ¿Aló? Sí. Así que necesitamos entonces empezar a cambiar las circunstancias, la perspectiva. Pero oído a esto, cuando tú empieces a tratar de cambiar la perspectiva, como ves el mundo, las circunstancias te van a empezar a hablar. Porque mira que Goliat empezó a hablar. Mira lo que dice en el verso 8. Goliat se paró y dio ¿qué? Voces. ¿Dio qué? Él no lanzó la jabalina, él no sacó su espada, él no lanzó una flecha, él simplemente habló. Y hay una batalla de las palabras. El diablo quiere siempre derrotarte antes de que empiece la batalla. ¿Y cómo? A través de un susurro, diciéndote al oído, no puedes, tú no vas a ser capaz, tú no lo vas a lograr. ¿Aló?
esto está muy duro y no va a ser diferente para ti. ¿Aló? Goliat se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Para qué? ¿Para qué oras? ¿Para qué lees la palabra? ¿Para qué ayunas? Eso es lo que te quiere decir el diablo a tu vida. ¿Para qué te pones en orden de batalla contra mí? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú doblas tus rodillas y empiezas a clamarle al Dios del cielo, tú te estás poniendo en orden de batalla. Amén. Y cuando tú te pones en orden de batalla, el enemigo inmediatamente dice: hay que desanimarlo, hay que desalentarlo. Mira, llevas 10 minutos orando, llevas 3 días orando y no ha pasado nada. ¿Para qué sigues perdiendo tú el tiempo ahí? ¿Qué crees? ¿A cuántos les ha pasado eso? A muchos, ¿verdad? Nos ha pasado. ¿Y saben cuál es lo triste del asunto? Que nos levantamos y decimos: sí, eso fue aquí. Ya perdimos. ¿Aló? Ya perdimos. Ahora, sigamos leyendo. Dice allí, verso 9. Leamos el 8. Goliat se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Ahora, note cómo llamó el enemigo al ejército de Israel. Lo llamó los siervos ¿de quién? De Saúl. Pero ¿eso era verdaderamente el ejército de él? No, ese era el ejército de Jehová. Ese era el ejército de Dios. ¿Y sabe que el diablo está interesado en distorsionar tu identidad? Él no te va a llamar por el nombre que tú tienes, por lo que tú eres en Cristo. Él te va a llamar por las fuerzas que tú tienes en ti mismo. Y Él te va a decir: pero mira, tú no tienes abolengo, tú no tienes un apellido de renombre, tu apellido es Gaviria. Ese es mi apellido. Tu apellido es Gaviria. Y ese apellido tiene como muy mala fama. Y ese apellido como que no es de lo mejorcito. Así que tú no vas a poder tampoco. Pero si nos quedamos callados y no le decimos: escucha un momento. Mi cédula dice Gaviria. Mi cédula terrenal dice Gaviria. Pero mi cédula celestial dice que yo soy hijo del Dios Altísimo. Amén. Amén. Así que yo ya no tengo un apellido que he heredado de un hombre. Yo tengo un apellido que viene del cielo. Amén. Y eso es distinto y diferente. Amén. Así que el enemigo te va a llamar de una manera distinta a como Dios te llama a ti. Dios dice de ti que tú eres rey y sacerdote. Amén. Pero el diablo te va a decir: tú eres una basura, tú no vales para nada, tú no sirves para nada. Dios dice que quiere tener intimidad y comunión contigo, pero el diablo te dice a ti: ¿sabes qué? Eso que tú cometiste no tiene perdón de Dios. El diablo va a querer desanimarte, el diablo va a querer confundirte, el diablo va a querer robarte la identidad. ¿Aló? Ahora, sigue diciendo allí en el verso 10: hoy yo he desafiado, añadió el filisteo, el campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Ahora, ¿cómo te sentirías tú que ese gigantico, 2 metros con 92, y no era flacuchento? El hombre estaba en forma porque era un hombre de guerra, era un héroe de guerra. Y le dijera: bueno, el más robustico aquí es el hermano y mi hermano José, los más grandes, los más acuerpados aquí son ellos. Y entonces que les dijera: bueno, José, levántate a ver, a pelear conmigo. Semejante animalón. No dice:
déjame pensarlo un ratito, ¿sí? Permíteme, lo medito un poco. Amén. Y sigue diciendo allí, verso 11, mira lo que dice el verso 11. Mira lo importante que es entender que hay una batalla de las palabras. Y desde aquí en adelante quiero que medites, porque vamos a ver dos tipos de personas. Unos que se quedan callados ante lo que las circunstancias dicen, y otros que responden de una manera efectiva a lo que las circunstancias dicen. Vamos a ver el primero, y en la medida que vayamos avanzando, tú vas diciendo y te vas preguntando, oiga, ¿de qué tipo soy yo? ¿De los que me quedo callado? ¿De los que veo solamente las circunstancias? ¿O soy de aquellos que hablo la palabra y veo las posibilidades que tengo en Dios? Eso es importante que lo miremos hoy, porque no se trata de una bonita charla, no se trata de dar un buen mensaje y que tú salgas siendo el mismo y que no reflexiones y que no apliques cosas a tu vida, sino que se trata de todo lo contrario, de que tú te veas a un espejo y digas, oiga, yo tengo que hacer cambios en mi vida. ¿Aló? Nota lo que dice allí, verso 11, dice, al escuchar Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron ¿qué? Miedo. Ahora, ¿qué es turbarse? Como el chapulín colorado. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Perdieron el ánimo, muy bien. Se turbaron quiere decir que se angustiaron también. No sabían qué hacer, no sabían qué decisión tomar. Pero ¿por qué llegaron allá? Note la primera palabra. Al escuchar. Cuando tú prestas oído a las cosas que el diablo te susurra en tu mente, porque sabes que el diablo es especialista en traer pensamientos de derrota a tu mente, porque la mente es el campo de batalla en cada creyente. Así que el enemigo va a empezar a traer pensamientos a tu mente, y si tú escuchas eso, entonces te llenas de temor. Note algo, una diferencia bien marcada. Cuando el enemigo siembra pensamientos en tu mente, esos pensamientos, si tú los escuchas, te va a llevar a un campo que se llama temor. Pero Dios, cuando le habla a una persona, le habla, y cuando tú meditas en lo que Él te ha hablado a través de la palabra, te lleva a un campo que se llama fe. Y cuando tú escuchas lo que el diablo te dice, el temor apaga la fe. ¿Aló? Pero cuando tú escuchas lo que Dios te dice, la fe y el amor de Dios echan fuera el temor. ¿Aló? Entonces yo te pregunto a ti, ¿a quién vas a escuchar? ¿Al susurro dañino del diablo? Yo te pregunto, ¿has logrado entender los pensamientos que vienen a tu mente son los pensamientos de Dios? Tú puedes discernir esto. Un pensamiento que viene a tu mente, tú puedes discernir, esto es de Dios, esto es del diablo, esto es de la carne. ¿Lo puedes discernir? Porque es importante saberlo discernir. Mira, los pensamientos del diablo siempre van a hablar de derrota. No se puede, no lo vas a alcanzar, no lo vas a lograr. Los pensamientos del diablo hablan cosas contrarias con respecto a otras personas, esperan cosas negativas de otras personas, pero los pensamientos que vienen de Dios siempre esperan lo mejor de cada persona. Los pensamientos de Dios dicen, sí se puede, sí lo vamos a lograr, sí lo vamos a alcanzar. Y tú necesitas discernir cuáles son los pensamientos de Dios y cuáles son los pensamientos del diablo, para que cuando ellos vengan, tú los puedas echar, tú los puedas sacar, y tú puedas decir, no, eso no es mío, eso no es de Dios, esos pensamientos no son de Dios, así que los desecho. ¿Aló? Necesitamos discernir eso para poder hacer la buena batalla de las palabras. Ahora, dice aquí que se turbaron y tuvieron mucho miedo. Ahora salte al verso 16. Dice ahí la Biblia, salía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo como 2 semanitas nomás.
Ahora, ¿qué nos dice entonces eso? Que el diablo es persistente. Él va a martillar mañana, tarde y noche. ¿Aló? ¿No puedes? ¿No lo vas a lograr? Hasta aquí llegaste, mira las circunstancias tan grandes y entonces tú empiezas a llorar. ¿Aló? Tú empiezas a mirar las circunstancias tan altas y tan grandes que no las vas a poder sobrepasar. Me he encontrado con dos tipos de personas: el creyente victorioso y el creyente derrotado. Le doy ejemplo del derrotado. ¿Cómo vas, hermano? Ahí, pastor, como cuando usted era pobre. Pero hermana, anímate. Es que usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Claro, como usted la vive sabroso, fácil. Aló, pero si supieras, yo también tengo mis propias batallas. Aló, y quizás un poquito más fuertes que las tuyas. Aló, así que esa es la diferencia entre un cristiano derrotado y un cristiano victorioso. Sus palabras. Días atrás, el jueves, vengo orando con una hermana. Ella está pasando por un momento difícil con su esposo. Y es un momento duro, crítico. Así que yo le dije en la mañana, el día jueves que nos reunimos ahora: ¿y cómo vas, mi hermana? Y ella dijo, yo esperaba otra respuesta, la verdad. Y ella dijo, bendecida, pastor, como los hijos de Dios, en victoria. Y yo digo, ¡wow! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y entonces yo le dije, ¿y ha cambiado la circunstancia? Y dice, no, pero Dios está trabajando en ello. Oh, ¿es usted? Amén. Dios está trabajando en ello. La circunstancia sigue igual, pero Dios está trabajando. Así que yo estoy en victoria. Amén, amén. Amén. Una manera distinta de ver el asunto. Amén. De vivir el asunto. Ahora, es difícil estar en medio de la circunstancia y declararlo. Por eso vamos a entender ahora algo especial. Dice allí, salía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante ¿cuántos días? 40. Ahora, note esto, el número 40 en la Biblia representa preparación. Preparación. 40 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto, estuvo preparándose para entrar a poseer la tierra. 40 años estuvo Moisés en el desierto también, preparándose para ser el líder del pueblo. Así que el número 40 siempre representa preparación. Ahora, lo que está diciendo es aquí el texto, es que el enemigo preparó al pueblo de Israel para estar derrotado, haciendo todos los días lo mismo, por la mañana y por la tarde, hablándole. ¿Hablándole qué? Derrota. No pueden. Partida de debiluchos. ¿Quién es el que va a bajar a pelear conmigo? Porque las circunstancias se manifiestan de esa manera, muy grandes. Quieren mostrarse como muy grandes. ¿Aló? Estás enferma y el diagnóstico del médico es que ya no hay solución, y entonces tú ves esa circunstancia de esa manera y el cristiano derrotado dirá, no, ya no hay nada que hacer. Pobrecito, es mejor que vaya a descansar. Llamemos al Padre para que le dé los santos óleos. Lo está enterrando. Pero el cristiano victorioso dice, Dios todo lo puede. Dios lo levanta de ese lugar. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más rica y abundantemente de lo que podemos pedir o entender. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? ¿Del que está derrotado simplemente con las circunstancias? ¿Del que está derrotado simplemente por lo que habla el mundo, por lo que habla el diablo, o por lo que tú vives? ¿O eres aquel que es verdaderamente victorioso y declara no las circunstancias, sino la palabra que Dios dice? ¿Aló? Amén. Ahora, él
preparó al pueblo para estar derrotado. Ahora, nota lo que dice en el verso 24. Mira el efecto de esto que hizo el diablo representado en Goliat, haciéndolo todos los días. Verso 24. Vamos a leer el 24, luego nos vamos a devolver un poco para ver el otro tipo de creyente. Pero míralo, si tú prestas atención a lo que dicen las circunstancias, mira dónde te van a llevar. Todos los hombres de Israel que veían, ¿qué? Veían. Ahora yo te pregunto, ¿tú estás viendo hoy, tienes tus ojos viendo las circunstancias que estás viviendo? La enfermedad de tu familiar, la circunstancia difícil del negocio, lo que dicen otros. ¿Estás viendo eso? ¿O estás viendo lo que Dios dice? Porque si estás viendo las circunstancias, mira lo que te va a pasar. Todos los hombres de Israel veían a aquel hombre y huían. ¿De dónde? De su presencia. Y sentían gran temor. ¿Cómo vería usted a un soldado en esa condición? ¿Victorioso? Está totalmente derrotado. ¿Y se había lanzado ya alguna flecha? No. ¿Se había desenvainado alguna espada? Nada. Solamente palabras. Palabras, palabras. Y ellos escucharon y se quedaron calladitos. Nadie dijo nada. Pero el punto aquí es que llegó alguien distinto a ese lugar. Ustedes recuerdan la historia. David iba, salía y entraba. Él le tocaba el arpa a Saúl y luego se fue por un tiempo a estar con su papá y con las ovejas allá, las pocas ovejas que él tenía, pero él volvía de vez en cuando. Ahora, David está allí con su padre. Su padre ya es un hombre anciano, tiene 8 hijos, los 3 mayores están con Saúl en la batalla, los otros están con él. David era el menor. Y David está cuidando unas pocas ovejas. Así que el papá de él lo llama, Isaí lo llama y le dice: ven David, necesito que vayas al campo de batalla. Y necesito que le lleves estos presentes a tus hermanos. Necesito que le lleves este pan, necesito que lleves esto. Y necesito que me traigas noticias acerca de ellos. Porque ya habían pasado ¿cuántos días? 40 días. O sea que había sido más de un mes que se habían ido los hijos de él. Así que él necesitaba saber noticias de ellos. Así que David dice: listo papá, para esa vamos, yo voy. Y arrancó David con las cosas que el viejito le había dado para llevarle a los hermanos, pero también a los capitanes del ejército. Y llegó David. Y cuando llegó David, como él es alguien diferente, distinto, él quería ir al campo de combate. Pero cuando llegó él, preciso, en el momento que llega él, suena la trompeta de guerra. Y la trompeta habla de que los ejércitos se ponían uno delante del otro. Así que David escuchó y dijo: wow, esta es la oportunidad. Y fue al campo de combate, a la primera línea. Y vamos a leer qué pasó. Mira lo que dice el verso 23. Devuélvete un poco. 22, perdón. Devuélvete un poco. Dice: entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras hablaba con ellos, aquel paladín se equivocó Goliat al elegir la hora de salida. Dice allí: aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, llamado Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos diciendo las mismas palabras. El diablo no cambia su estrategia, ¿sabe? Él no cambia su estrategia. Es la misma estrategia de siempre. Pero note algo, dice ahí: y lo oyó David. Aquí lo oyó alguien distinto. Aquí lo oyó a alguien diferente, que no se iba a quedar callado, que iba a responder al agravio, que tenía un espíritu de fe. ¿Cuántos tienen un espíritu de fe aquí? Amén. Que tienen un espíritu de fe diferente, distinto. Ahora, salta al verso 26. Entonces habló David. ¿Lo notas? Entonces habló
David. Goliat salió y dijo su mismo discurso, dijo las mismas palabras, provocó de la misma manera al ejército. Él ya estaba confiado de que los tenía vencidos. Pero con lo que él no contaba era que había llegado alguien diferente. Un muchacho. Tenía entre 17 y 20 años. ¿Por qué lo sé? Porque los hombres mayores, los hombres de 21 en adelante, estaban en el campo de combate. Los que no tenían la mayoría de edad, no podían estar en el campo de combate. Y la mayoría de edad en el pueblo hebreo se alcanza a los 21 años de edad. Así que él estaba entre 17 y 20 años. Un hombre diferente, un hombre distinto. Y este sí no se quedó callado. Este habló. Y vamos a ver qué fue lo que dijo. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, note la pregunta tan interesante, ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Qué le indica eso a usted? Él estaba mirando las circunstancias, él estaba mirando al gigantón ese que salió a dar voces. No, él estaba ya mirando el premio que voy a obtener. ¿Aló? Algo diferente, ¿lo nota? Él no está mirando la circunstancia, él está mirando más allá de las circunstancias. ¿Cómo mira usted? Pregúntese, ¿cómo miro yo? Y quizás hoy puede usted estar pasando por un momento difícil, por una circunstancia adversa que se le ha mostrado como un gran Goliat. Y usted tiene sus ojitos puestos ahí. Sea como David, mire más allá. ¿Aló? Mire más allá. Y dice allí, ¿qué harán? ¿Qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Y note cómo se expresa a ese gigante. Dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David tenía identidad. David tenía identidad. David sabía de quién era el soldado. Los otros estaban temblando de miedo porque no tenían identidad. El diablo se las había robado, diciéndole, no, ustedes no son del Dios viviente, ustedes son siervos de ese debilucho que también está ahí al lado, que se llama Saúl. Pero David vino con una mentalidad distinta. ¿Cuál mentalidad tienes tú? ¿La mentalidad de esta tierra? ¿La mentalidad de tu apellido natural? ¿O la mentalidad del Dios todopoderoso que tienes? ¿Has podido tú imaginar cuán grande es tu Dios? Porque cantamos y decimos, cuán grande es nuestro Dios. Pero ¿lo verdaderamente lo entendemos? ¿Sabes lo que dice la palabra de tu Dios? Que Él creó todo el universo. ¿Y sabes cuánto mide el universo? Y dice la palabra que Él tiene el universo en la palma de su mano. ¡Cuán grande es ese Dios! Amén. ¿Aló? Así que David tenía una mentalidad distinta y diferente. ¿Quién es este incircunciso? Y los otros le decían, ¿no lo ves? Mide 2,92 metros. ¿Aló? ¿No lo ves? Es cáncer en los huesos. No hay nada que hacer. ¿No lo ves? ¿Acaso no lo puedes ver? Es una deuda gigantesca. ¿Cuándo la vas a pagar? Eso es lo que te quiere hacer ver el diablo. Pero tú tienes que posar los ojos en el Dios vivo, en el Dios de todo poder, en el Dios que dice, para mí no hay nada imposible. Y yo quiero hacer las cosas de nuevo. Aleluya, bendito sea su nombre. Ahora, sigamos leyendo. Salta al verso 28. ¿Estamos ahí? Ahora, nota lo interesante de esto. No te distraigas, porque aquí hay algo clave. Aquí hay algo muy clave que quiero enseñarte. Mira el verso 28, dice, al oírlo hablar así con aquellos hombres, Eliab, su hermano mayor, se encendió en ira contra David y le dijo,
¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Has venido para ver la guerra. Ahora, permítame explicarle qué es lo que yo le quiero decir aquí. Cuando tú empiezas a cambiar la mentalidad, el diablo va a decir, no quiere dejar de orar, está confiando en Dios, entonces voy a utilizar otra arma. Voy a utilizar a los que él más ama, a las autoridades que él tiene por encima de él para desanimarlo. No me quiso escuchar el susurro a mí, ahora voy a hablar a través de los que le aman. ¿Y cuántas veces usted ha recibido palabras negativas de su papá, de su mamá, de sus hijos, de su hermano, de su socio? ¿Aló? ¿Qué te dice? Pero Alejo, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vamos a competir nosotros con esa gente tan grande si nosotros solo somos pequeñitos? No hay manera. ¿Aló? Él te va a querer desanimar a través de las personas que tú más amas. Eliab era su hermano y era el hermano ¿qué? Mayor. O sea, ¿tenía autoridad sobre él? Claro. No estaba el papá, estaba el hermano mayor. Así que el hermano mayor era la autoridad. Y ese fue el primero que le echó mano. El diablo es así. El primero que echó mano fue de la autoridad de él. Y le dijo, desanímalo. ¿Sabe qué le estaba diciendo Eliab a David? Le estaba diciendo, tú eres un niño. Iba a decir otra palabra, pero tú eres un niño. Iba a decir otra cosa, pero tú eres un niño. Ustedes me entendieron, ¿cierto? Tú eres eso. Tú eres un pastor de ovejitas. Tú eres un buipa. Tú no tienes por qué estar aquí. Tú tienes que estar allá con esas 3 o 4 ovejitas que tiene mi papá. ¿Qué haces aquí? No. Fue airado. Fue algo vehemente contra él. Amén. Pero note algo, sigamos leyendo. Ahora, mire que cada vez son palabras. Palabras de Goliat, palabras de Gad. Los otros se quedaron callados y estaban llenos de temor. Cuando tú te quedas callado pierdes, te llenas de temor, tu fe se apaga y no vas a poder levantarte de ahí. Pero cuando tú tienes fe y empiezas a hablar, entonces la cosa empieza a cambiar y el diablo va a tratar de desanimarte con otras personas. ¿Aló? Ok, pero miremos qué fue lo que dijo David. Verso 29. ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Dijo David. En otras palabras, no venga con el cuento ahora, hermano. Yo he venido aquí, yo sé para qué estoy aquí. Así que no me vengas a desanimar tú a mí, porque yo sé quién soy. ¿Sabe una cosa? Ya David había sido ungido por Samuel aquí en este punto. Él sabía que él era el rey de Israel. No lo estaba ejerciendo. En este momento no lo estaba ejerciendo, pero él sabía que Dios tenía un plan con él. Amén. Ahora yo te pregunto, ¿Dios tiene un plan contigo? Amén. ¿Conoces el plan de Dios? Amén. Entonces necesitas entenderlo y permanecer firme ahí. ¿Aló? Amén. Esto es mero hablar, pongámonos a actuar. ¿Aló? Y note lo que dice en el verso 30. Y apartándose, ¿de quién? De él. Eso es lo que vas a tener que hacer cuando las personas negativas se arriman a ti y te dicen, no, pero no me le ocurre a usted que va a invertir en eso. Eso es pura trampa. Eso no le va a funcionar. Apártate de él. Apártate de él. ¿Aló? Apártate de las personas negativas que hablan solamente derrota, que hablan incapacidad, que hablan no se puede, no lo vas a lograr, no vas a ser capaz. Tú tienes que apartarte de ellos porque eso te va a contaminar. Y aquí David sabía que tenía que apartarse de él. Ahora sigamos leyendo. Dice allí,
Verso 30, y apartándose de él, se dirigió a otros y les preguntó de igual manera, y el pueblo le dio la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que había dicho David y se lo contaron a Saúl, que lo hizo venir. Verso 23, perdón, 32. Dijo David a Saúl, que nadie se desanime a causa de ese. Nota cómo lo trata. Con desprecio. Él lo está mirando con la perspectiva de Dios, de arriba hacia abajo. Amén. Y dice allí, no se desanime nadie por ese. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Ahora, note la respuesta. Dijo Saúl a David, tú no podrás ir contra aquel filisteo y pelear con él, porque tú eres muchacho, mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. ¿Sí lo notas? ¿Sí ves nuevamente ahí la persistencia del enemigo queriéndote desanimar? ¿Aló? Pero tú tienes que contestar de una manera correcta. Y mira lo que contestó David. David respondió a Saúl. ¿Ha notado que aquí en todo lo que hemos leído no se ha lanzado una sola flecha? Solamente palabras. Palabras van, palabras vienen. Palabras de desánimo, palabras de aliento. Palabras de desánimo, otros que escuchan y se llenan de temor. Porque hay una batalla de las palabras. ¿Aló? Y dice allí, David respondió a Saúl, tu siervo es pastor de ovejas. ¿Sí dice así? Era. ¿Cómo dice? Era. O sea que eso es ¿qué? O sea, pero un momento, ¿no estaba David a cargo de unas ovejas? No sé si eran 3 o 4. Pero eran pocas, dice ahí, ¿cierto? Pero era pastor. Ahora ante el mandato que le da Saúl, el hermano le dijo, tú eres solamente un pastor. Vete allá con las ovejas. Ahora Saúl le dice, tú eres un muchacho, tú no vas a poder. Pero David dijo, yo era pastor, yo ahora soy un guerrero y he venido para enfrentar a él que ustedes no han podido enfrentar. Yo soy alguien distinto, yo soy alguien diferente, yo soy alguien con identidad, yo soy alguien que no me quedo callado, yo soy alguien que confío plenamente en Dios, yo soy alguien que sabe que Dios tiene planeado conmigo. Amén. Alguien distinto, alguien diferente. ¿Aló? Y sigue diciendo allí, leamos, sigamos diciendo, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca, y si se revolvía contra mí, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Ya fuera león, fuera oso, tu siervo lo mataba. Y note esto, y este filisteo incircunciso, nota cómo lo trata. Él no dice, y este gran gigante. No, él lo trata de una manera diferente. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado ¿a quién? Al ejército del Dios. David sabía a quién servía. Amén. Él sabía de quién, él tenía identidad de quién era. Ahora yo te pregunto, ¿tú tienes verdaderamente identidad? Porque eso es lo que va a marcar la diferencia cuando tú te enfrentes ante una circunstancia adversa. La identidad que tengas de Cristo. ¿Aló? Bendito sea su nombre. Ahora, verso 37, Jehová, añadió David, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de manos de este filisteo. Ahora, escúchame esto, quiero decir esto. Quizás hoy tú conoces el propósito que Dios tiene contigo, pero tú ves que todos esos proyectos grandes, ese lienzo que el Espíritu Santo ha pintado en tu corazón, como que hoy no se está desarrollando.
Hoy como que esas cosas grandes a las cuales Dios te ha llamado, hoy tú no le ves como una puerta, un camino, un despegar. Pero déjame decirte esto. El tiempo en el que hoy tú te encuentras es de suma importancia, porque se llama tiempo de preparación. David estuvo preparándose detrás de las ovejas. Pero Dios le había dicho, tú eres rey. Y imagínate esto, David con 3 esqueléticas ahí, 4 esqueléticas, bueno, yo no sé cuántas tenía. Sí, una manada puede ser de 3 o 4. Entonces, y se está preguntando, pero Dios me dijo que yo iba a ser rey. Y estoy aquí solamente con 5 o 6. No, Dios como que se equivocó conmigo. Pero Él lo estaba preparando. Aló, tenía un propósito con Él. Y ahí en ese tiempo donde tú te encuentras es de suma importancia, porque el tiempo de preparación es lo que te va a dar el carácter, es lo que te va a dar la fortaleza para que cuando estés en el punto donde Dios te quiere tener, no te caigas. Porque Dios no te va a llevar a un lugar donde tu carácter no te puede sostener. ¿Me escuchaste eso? Así es. Dios no te va a llevar a un punto donde tu carácter no te pueda sostener. Así que lo que estás viviendo hoy es tu tiempo de preparación. ¿Aló? Amén. Es tu tiempo de preparación. Y no lo tengas en poco. No lo tengas en poco. Aleluya. Ahora, sigamos leyendo. Verso 38. Porque el diablo no se va a dar por vencido así de fácil. Y él no se va a dar por vencido. Él va a seguir insistiendo y va a seguir buscando variantes para destruirte. Y mira lo que dice allí. Verso 37, leámoslo nuevamente. Jehová dañó a David, que me ha librado de la garra del león y la garra del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. Dijo Saúl a David, ve y que Jehová sea contigo. Tan lindo, ¿no? La bendición, ¿cierto? Ahora, pero nota la trampa. Verso 38. Saúl vistió a David ¿con qué? Con sus ropas. Puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo cubrió con una coraza. Ciñó David la espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, hagamos un paréntesis ahí. Saúl le dice, gloria a Dios, ven esa palabra, pero ven, hagámoslo a mi manera. Ponte mi casco, ponte mi escudo, ponte mis ropas y ahora sí ve. Diablo mentiroso. No es con las cosas de este mundo que vamos a pelear. Y tú hoy quizás estás siendo revestido por el mismo diablo que te dice, muévete, tienes que tocar esta puerta, tienes que ir a hablar con el tío rico, tienes que hablar con el primo que tiene billete, tienes que ir a hacer esto o aquello. ¡Mentiroso el diablo! Tú tienes que hacer lo que Él te ha mandado a hacer, y es orar, ayunar, buscar su presencia, levantarte en identidad, proclamar la palabra que te han dado, pelea con las armas que Dios te ha dado. Eso es lo que tienes que hacer. Esa es la manera de pelear, porque el diablo te va a querer mostrar otras maneras de hacerlo. Te va a querer mostrar otras maneras de hacerlo. Pero eso, si tú cedes a eso, va a ser tu destrucción. Ahora, miremos lo que dijo David. David dijo a Saúl, no, yo no puedo andar con esto, pues nunca lo practiqué. Amén. Ahora yo te pregunto, ¿estás practicando la oración? ¿Estás practicando el creer y el hablar? Necesitas hacer esa práctica. ¿Sabe cuál es el error de muchos de nosotros los cristianos? Que estamos tratando de hacer las cosas en el momento de la guerra. Pero, ¿saben lo que dicen en el ejército? ¿Cuántos prestaron servicio militar? Nadie.
Yo estudié en colegio militar. No es lo mismo. No es lo mismo, no. No es lo mismo. No, que es Pero que- Ahora, bueno. En el ejército se dice que el entrenamiento tiene que ser tan duro que la batalla sea un descanso. Ahora, quizás tú hoy estás en tiempo de descanso y te dices, todo va bien. Papi, vamos a... Todo está bien, hijo. Mira, Dios nos ha bendecido. Y estás muy bien, chévere. Pero en el tiempo de descanso es cuando más tienes que intensificar tu oración. Amén. Es más cuando tú tienes que practicar para que cuando estés en el momento de dificultad eso fluya tranquila y libremente, porque el enemigo vas a estar bajo presión. ¿Saben que cuando a un soldado recluta llega al ejército no le dan un fusil de una vez, le dan uno de palo y él empieza a acomodarse? Luego cuando jura bandera y ya estaba un poquito menos recluta, le dan su fusil y empiezan a enseñarle a armarlo y desarmarlo, armarlo y desarmarlo, armarlo y desarmarlo. Pero ¿hasta cuándo, mi sargento? Ármelo, vuélvalo a desarmar. ¿Pero qué? Destápate los ojos. No lo quieres hacer así, destápate los ojos. Ármalo y desármalo, ármalo y desármalo, ármalo y desármalo. ¿Por qué tanto entrenamiento con respecto a eso? Porque cuando estés en medio de la batalla no vas a tener tiempo para pensar. Y eso tiene que ser algo mecánico. Que tu cerebro lo ha mecanizado. Y así estés bajo presión, tú lo vas a armar y lo vas a desarmar. Y lo mismo es en el ámbito espiritual. En momentos de presión, tú no tienes tiempo para levantar o para decir una oración cuerda, pero si tú lo has practicado, eso va a fluir de tu espíritu. Amén. Aló, eso va a fluir de tu espíritu y tú lo vas a poder hacer. Aló. Ahora que si estás muy tranquilo hoy, yo te quiero animar a que te despabiles. Aló. Ahora, verso 40. ¿Terminamos de leer el 39? ¿Sí? Ciñó David la espada, no puedo andar con esto porque sí, hasta ahí. Entonces David se quitó aquellas cosas, luego tomó en la mano su cayado y escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía y con su honda en la mano se acercó al filisteo. Ahora, yo te pregunto a ti una cosa. Bueno, yo no sé si tú te lo habrás preguntado, pero yo me pregunté por mucho tiempo esto. ¿Por qué 5 y no solamente 1? Que eran variaciones. ¿Cierto? ¿Por qué no 5 y no solamente 1? Porque ahí había un solo gigante, ¿cierto? ¿Pero por qué? ¿Por si de pronto fallaba? ¿Sí? Ahora, note esto, lo que dice mi hermano es verdad. David, sin saberlo, estaba dando una profecía acerca de los gigantes. Eso fue un acto profético, el coger 5 piedras. Y permítame se lo muestro. No voy a perder aquí Samuel 17, sino que mire 2 Samuel capítulo 21. 2 Samuel capítulo 21. 2 Samuel. No primera, sino 2 Samuel capítulo 21. Verso 15. ¿Estamos ahí? Sí. Dice allí: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Permíteme hacer un paréntesis. ¿Volvieron a hacer qué? Escúchame esto. Una guerra está compuesta por varias batallas, ¿cierto? Ahora, quizás hoy tú estás en una batalla y quizás algún otro ha acabado de salir de una batalla. ¿Me estoy haciendo entender? Te tengo una buena noticia. Vendrán nuevas batallas. ¿Aló? Sí, pastor, no, pues qué moral. Vendrán nuevas batallas y tienes que estar preparado para ellas. ¿Aló? Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. David descendió con sus siervos y pelearon contra los filisteos. David estaba cansado. E Isbi-Benob,
uno de los descendientes de ¿quiénes? Cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y llevaba ceñida una espada nueva. Trató de matar a David, pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y ¿qué? Mató. Ahora permíteme hacer esta aclaración. Dos cosas. Primero, van a haber nuevas batallas, pero si tú eres un hombre con un espíritu de fe, ese espíritu de fe va a ser impartido a otros. ¿Aló? Va a ser impartido a otros. Ahora, nota que no es David el que mata aquí al gigante, es uno de sus siervos, porque ese siervo había estado con David y había adquirido, había tomado, tomado de ese espíritu de fe que había en David. Ahora, si tú permaneces un tiempo en este lugar, tú vas a tomar ese espíritu de fe. Ese espíritu de fe es perceptible, se puede identificar. Ayer no, creo que antier, mi esposa, estábamos en la mañana ahí en casa, sí, creo que fue antier, el viernes, y mi esposa prendió el enlace y yo empecé a escuchar una palabra. Yo dije, wow, ese hombre tiene el espíritu de fe que yo tengo. Y entonces yo me arrimé y yo empecé a escucharlo, porque le soy sincero, casi no me gusta escuchar enlace. Casi no. Pero en esta oportunidad, a ella le gusta porque tiene un predicador que le gusta a ella, entonces lo prende. Pero yo escuché eso y yo dije, wow, ese hombre tiene mi espíritu de fe. Ese hombre tiene el espíritu de fe. Y cuando llegué, era el ministerio de Kenneth Copeland. Yo dije, wow, ese es. Yo tengo ese espíritu de fe que él tiene. Y nos identificamos. Amén. Nos identificamos. Y estaba hablando precisamente de esto, de la palabra, de tener la palabra en nuestra boca, de declarar la palabra, de no quedarnos callados ante las circunstancias, de declararle a las circunstancias que tenemos un Dios que es más grande que ellas. Amén. Y yo me identifiqué y dije, amén, amén, y lo creo. Aló. Ahora, cuando tú tienes el espíritu de fe, tú lo impartes. Y David impartió ese espíritu de fe en estos otros jóvenes. Y estos otros jóvenes también se pudieron levantar. Y no miraban el gigante, miraban el Dios todopoderoso que tenían. Y también pudieron hacer lo mismo. Porque esto no es solamente para algunos, es para todo aquel que lo tome. ¿Aló? Ahora, ¿cuántos gigantes ya van aquí con Goliat? Dos, ¿cierto? Dos. ¿En cuál vamos? Vamos con 17, ¿cierto? Pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó en la ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, el Usadatita, mató ¿a quién? A Asaf, quien era uno de los descendientes de los... ¿Cuántos van ahí? Tres. Hubo otra guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elihanán, hijo de Jareb Oregim de Belén, mató ¿a quién? Otro Goliat. ¿Van cuántos? Cuatro. El geteo, cuya lanza tenía el asta tan grande como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad. ¿De dónde era Goliat? De Gad, o sea, estaban en la ciudad de él, ¿verdad? Donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 en total. También él descendía de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes ¿de quién? De Gad. ¿Y de dónde era Goliat? De Gad. O sea que estos eran familia de Goliat. ¿Aló? Por eso fue que él cogió 5 piedras. Dios estaba hablando aquí. Amén. El que tenga el mismo espíritu de fe que este muchacho, también hará lo mismo. Amén. Y pudimos ver entonces aquí cumplida esa profecía, ese acto profético. Volvamos a Primera, capítulo 17 y finalicemos nuestra enseñanza. ¿Estamos ahí? Y miremos a partir del verso 41.
el filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero. Cuando el filisteo miró y vio a David, no lo tomó en serio, porque era apenas un muchacho rubio y de hermoso parecer. Parecido a lo presente, ¿no? Gloria a Dios. ¿No? Ah, sí, era rubio. Era rubio, no encajo. Gloria a Dios. A ver, dice allí, rubio y de hermoso parecer. El filisteo dijo a David, note lo que vuelven las palabras aquí. El filisteo dijo a David, ¿soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? Y maldijo a David invocando a sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven hacia mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Cómo se sentiría usted? Estás muerto. ¿Verdad? Ahora, miremos lo que dijo David, porque David no se quedó callado. David también habló, y esta es la batalla de las palabras. Y dice en el verso, ayúdenme por favor, 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ahora, nosotros no hablamos nuestra fuerza, nuestra sabiduría, nuestro entendimiento. Nosotros hablamos lo que Dios dice que debemos hablar, y hablamos eso en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Aló? En el nombre de Jesús. Ahora, mira lo que dice el 46. Jehová te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo entregaré tu cuerpo. Pero note hacia dónde va él. Y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Ahora, escúchame esto. ¿Qué fue lo que dijo Goliat contra David? Le dijo, te voy a matar. Solamente declaró muerte sobre él. Ahora, David no se quedó con eso. Dijo, no, hermano, no está ni tibio. Porque usted viene contra mí con lanza y con jabalina, pero yo vengo en el nombre de Dios. Y no solamente te voy a matar a ti, sino que voy a matar a todos esos filisteos que hay allá detrás de ti. ¿Vio hacia dónde fue David? David iba más allá de lo que veían sus ojos. ¿Aló? Él preguntó, ¿y qué van a dar al que lo venza? Él estaba pensando ya en la recompensa. Cuando estaba en el frente de batalla, él no pensó solamente en el gigante. Él dijo, hoy va a haber una gran victoria en este lugar. No solamente tú, a ti te voy a cortar la cabeza, pero a los que están atrás, oigan ustedes, los que están atrás también van a morir hoy. Aleluya. Amén. Entonces necesitamos ir más allá. Porque a veces estamos mirando solamente lo que está aquí, la circunstancia que está aquí. Pero tú necesitas, esta circunstancia es pasajera. Yo no sé por qué estás viviendo hoy, qué está pasando en tu vida hoy. Pero tú tienes que decir, esta circunstancia es pasajera. Y mi vida llegará al propósito que Dios ha establecido para mí. El diablo te está diciendo a ti, tú no puedes, tú no eres capaz. Pero Dios me ha dicho a mí que Él tiene planes conmigo. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni el corazón de hombre ha subido. Son las que Dios ha preparado para mí. Y yo voy hacia ese lugar. Y no hay nadie quien me detenga. Porque yo voy en el nombre de Jesús. Amén. Aló. Amén. Necesitamos cambiar eso. Necesitamos ir hacia adelante. No te puedes quedar ahí frenado. Joven, adulto, amigo, hermano, que me escuchas hoy, deja de hablar derrota. Deja de hablar el susurro del diablo. Habla lo que Dios te ha dicho que tú eres. Declara la palabra de victoria que tú tienes. Amén. Amén. Y vive en la plenitud de lo que Dios te ha dado. No tengas en poco lo que hoy estás viviendo, porque Dios te está preparando para algo grande. Amén. Para algo poderoso. Aló. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este maravilloso tiempo. Porque tú eres fiel y verdadero. Porque tus misericordias son para siempre, Señor. Porque en ti podemos confiar.
porque tú eres bueno, siempre bueno. Siempre bueno eres tú. Tú eres más grande y más alto de lo que mi imaginación puede medir o imaginarse. Señor, tú eres el gran yo soy. Tú eres el que me ha dicho, siempre estaré contigo. Yo soy el que siempre está contigo y yo seré el que siempre estará contigo. No temas porque yo soy tu Dios. No desmayes porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré, siempre te bendeciré, te ayudaré y te levantaré. Buscarás a los que tienen hoy contiendas contigo y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no existe, los que te hacen la guerra, porque yo Jehová soy tu Dios, que te dice, esfuérzate, yo te tomo de tu mano y te llevo hacia adelante. Amén. Padre, muchas gracias. Te bendigo Dios. y te exalto. Señor, yo sé que tú has hablado a los corazones el día de hoy. Tú has hablado a las personas que hoy quizás, amado Señor, estaban derrotadas, con incapacidades, con fortalezas que el diablo había establecido en sus mentes, diciéndoles que no iban a poder salir de esta circunstancia. Pero tú hoy les has hablado y les has dicho, yo soy el que soy y yo estoy a tu lado y te llevaré y te sostendré si confías en mí. Yo te llevaré a terreno espacioso, a un terreno que fluye leche y miel, a un terreno donde hay aguas, fuentes de aguas, a pastos donde te vas a poder alimentar de una manera tranquila, junto con los tuyos, con tu esposa, con tus hijos. Yo, Jehová, soy tu Dios. Yo, Jehová, soy tu Dios y nunca te dejaré. Padre, gracias te doy. Te bendigo, mi Rey. Te exalto, papá. Y te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Anida esa palabra en tu corazón. No la sueltes. Medita en ella. Medita en ella. Está en Isaías capítulo 41, a partir del verso 10. Esa palabra que yo cité ahora, que yo parafraseé ahora, está en Isaías capítulo 41, verso 10. Escribe esa palabra, léela, medita en ella y declárala a favor tuyo. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén.